mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 28 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este lunes 28 de octubre. Como les digo, hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de dos apóstoles, Simón y Judas Tadeo. Hermanos, entrando un poco al Evangelio que hemos escuchado hoy, hemos leído el capítulo número 6 del evangelista San Lucas, del versículo 12 hasta el versículo 19. De hecho, el 19 es uno de los versículos que a mí más me impactan en la Sagrada Escritura, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, estos cortos versículos los podemos dividir en dos grandes partes. La primera parte es la elección de los 12 y la segunda parte es la muchedumbre que sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes saben que el Señor ya había iniciado su ministerio desde Galilea, cuando el Señor entra en la sinagoga de Nazaret, y allí, en aquel lugar, el Señor hace lectura del profeta Isaías. Después el Señor va a Cafarnaún, y allí el Señor cura a un endemoniado. Después el Señor Jesucristo continúa su misión sanando y liberando, hasta que llama a sus 4 primeros discípulos. Sin embargo, mucha gente seguía al Señor. Después el Señor llama al Leví. El Señor sigue predicando la palabra. Hay muchos discípulos que se van uniendo al Señor. Los primeros 5 que Él llama, y muchos otros discípulos seguían al Señor. El mismo Lucas más adelante nos va a dar a nosotros en Lucas capítulo 10 un número, 72 discípulos que son enviados por el Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, hoy pasa algo especial. Dice que el Señor Jesucristo elige a 12. ¿Y de dónde los elige? Pues de todos los discípulos que lo estaban siguiendo, aquellos que se iban uniendo a la misma misión de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder elegirlos, hace algo especial. De hecho, es uno de los temas preferidos del evangelista Lucas, la oración en Jesús de Nazaret. Uno de los temas preferidos de Mateo es la predicación de Jesús, un Jesús que es parlante, speaker, que habla, que predica, que anuncia. Uno de los temas preferidos de Marcos es la acción de Jesús, un Jesús que obra, que hace, que está en constante salida, sanando, liberando. Uno de los temas preferidos del evangelista San Lucas es un Jesús orante, viendo a Jesús orando, viendo a Jesús siempre en este continuo diálogo con el Padre. Y vea tan bonito como lo dice el evangelista, que es que a mí me encanta
el evangelista San Lucas. Dice, por aquellos días se fue al monte a orar. ¿Qué es ir al monte? Recordemos el Salmo 121. Alzo los ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No deja tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Vea qué bonito esto. No duerme tu guardián, no duerme ni dormita tu guardián de Israel. Y resulta que el Señor no solamente va al monte a orar, alzo los ojos al monte. Levantar los ojos al monte, subir al monte es eso, entrar en la presencia de Dios en oración. Sino que Lucas da una atención especial a esto. Dice, y pasó la noche en la oración de Dios. Diría el misal Palabras de Vida, en la oración con Dios. El Señor pasa toda la noche en vela, pero orando. ¿Cuántas personas también pasan la noche en vela, pero no orando? Algunos en el mundo, inmersos en todos estos temas temporales. Sin embargo, el Señor no. El Señor va a orar y toda la noche pasa orando. Salmo 121 se cumple en el Señor y Salvador Jesucristo. Ya cuando se hizo de día, dice el evangelista San Lucas, el Señor baja del monte y llama a los que Él quiere. ¿Y por qué digo que baja del monte el Señor? Porque más adelante lo va a decir el mismo evangelista San Lucas, porque de ahí en adelante sigue el sermón del Señor. San Mateo lo ubica en una montaña, San Lucas lo ubica en una llanura. En San Lucas vemos el sermón de la llanura. El Señor sube al monte, llama a los que quiere, después baja el Señor para anunciar el reino. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 entre ellos, que los llamó también apóstoles. Eso es importantísimo. Cuando se hizo de día, es decir, el Señor pasó toda la noche orando, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? Muchos discípulos que siguieron a Jesús a lo largo y ancho de su ministerio. Si ustedes se pueden ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando viene la elección de Matías, ustedes van a encontrar aquí en el versículo 15, la sustitución de Judas. Dice, uno de aquellos días Pedro puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado ya de cerca acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues, con la paga de su crimen, compró un campo y cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron, hasta el punto en que llamaron a aquel terreno en su lengua Hakeldama, es decir, campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos, que su morada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo. Este es un versículo bíblico que encontramos en el Salmo 109, versículo 8, que es un salmo imprecatorio. Sin embargo, dice el 21, por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros, ojo con esto, todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Vea qué importante esto. Las personas que seguían a Jesús desde el día en que fue bautizado por Juan en las aguas del río Jordán hasta que el Señor fue llevado al cielo. Es decir, estos discípulos que seguían al Señor, lo seguían desde que el Señor fue bautizado. Si lo podemos ubicar en el evangelista San Lucas, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Desde ahí el Señor empezó a tener discípulos que lo acompañaban. De en medio de estos discípulos, el Señor escogió a 12 que le llamó apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. En el Nuevo Testamento reciben este nombre los enviados como testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los 12 en primer lugar, pero también
los otros discípulos son enviados por nuestro Señor. Vea qué importante es. El Señor escoge 12. Es decir, es el nuevo pueblo. En el Antiguo Testamento encontrábamos 12 tribus, las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos los 12 apóstoles, que la mayoría de los apóstoles, como lo vamos a ver, tienen el nombre de grandes personajes del Antiguo Testamento. Estos 12 apóstoles, aunque es un número aquí total, van a tener nombre propio, y este nombre propio va a ser conocido en los siguientes versículos, desde el versículo 14 hasta el versículo 16. En 3 versículos encontramos el nombre de estos 2 apóstoles. ¿Cómo se llamaban? Dice, Simón, a quien le puso por nombre Pedro, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago de Alfeo y Simón, llamado el Zelota, Judas el de Santiago y a Judas el Iscariote, que fue el traidor. Es decir, 12 apóstoles, cada uno con su nombre respectivo, y la mayoría de estos nombres son nombres también de personajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que por esta razón era que el pueblo de Israel no perdía sus tradiciones, no perdía sus costumbres, porque las iban repitiendo, los mismos nombres, los mismos acontecimientos, la misma palabra, iban leyendo, iban meditando, iban aprendiendo e iban comunicándole a las demás generaciones. Esto es importantísimo saberlo. Sin embargo, el Señor sube al monte, escoge sus 12 apóstoles, y después de que el Señor escoge sus 12 apóstoles, viene la segunda parte de esta perícopa, la muchedumbre que sigue a nuestro Señor. Dice el versículo 17, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Esto es importante porque Mateo en el capítulo 5 nos va a hablar a nosotros de esto, del discurso de Jesús, el discurso inaugural, las bienaventuranzas, las maldiciones y todo lo que nosotros vemos en los evangelistas. Sin embargo, en el evangelista Lucas, el Señor está en un paraje llano. En Mateo está en una montaña, el sermón de la montaña de la bienaventuranza. Dice, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo. Vea qué impresionante esto. Un gran número de discípulos suyos. ¿Cuántos seguían al Señor? Muchísimos. ¿Y cuántos eligió el Señor como apóstoles? 12. La Biblia nos dice que había un gran número de discípulos suyos, muchos que lo seguían desde el bautismo, y algunos, pues lógicamente, hasta después de la ascensión del Señor, y solamente uno, llamado Matías, fue escogido como sucesor de Judas, el traidor que se quitó la vida. Pues ya sabemos cómo lo leímos ahorita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 en adelante, sobre todo el 20 en adelante. Dice, había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo. Es decir, seguía a Jesús mucha gente. ¿De dónde venía toda esta gente? De Judea, de Jerusalén, es decir, de lo que se conoce como la tierra prometida del Estado de Israel, escogida. Sin embargo, había gente que venía del más allá, es decir, de la región costera de Tiro y de Sidón, más allá de la región pagana, al otro lado del mar de Galilea, del el lago de Tiberíades. Dice que habían venido, ¿para qué? Para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Es decir, todo lo que el Señor hizo cuando empezó su vida pública, después de haber proclamado este discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret, de haber liberado a este endemoniado en Capernaum, de haber hecho muchas liberaciones, después del Señor haber curado al leproso, después del Señor haber levantado al paralítico, después del Señor haber curado al hombre de la mano seca. Todas las personas habían escuchado esto y venían solamente con una misión para oírlo, es decir, oírlo. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Es decir, en ellos había fe y querían oír a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también, algo importante, a ser curados de sus enfermedades. Y como siempre, Dios va un poco más allá, o mucho más allá. Porque dice la Biblia, y los que eran molestados por espíritus inmundos, es decir, por aquellos que estaban atormentados por demonios, quedaban curados, quedaban liberados de todo mal. Y viene el versículo 19, que como le digo, para mí es uno de los versículos más impactantes que yo encuentro en la Sagrada Escritura, junto con Marcos 5:30, lo podemos aquí unir.
esta parte del Evangelio. Dice, toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esto es bonito. La gente tocaba a Jesús porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Esto lo uno con Marcos en el capítulo 5, versículo 30. Marcos en el capítulo 5, versículo 30 dice, al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y se preguntaba, ¿quién me ha tocado? Una mujer que sufría una hemorragia terrible desde hacía 12 años, que es un número de totalidad. 12 años, 12 apóstoles, 12 años tenía la hija de Jairo. Una mujer que tenía 12 años enferma, había tocado el borde del manto de Jesús y virtud salió de él y él la sanó, porque de él salía una fuerza que curaba a todos. Yo digo que para mí este versículo es un versículo que me encanta, yo medito en eso, sobre todo nosotros los católicos que tenemos a Jesús en la Eucaristía, que está su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros no solamente tocamos el borde del manto de Jesús, no solamente tocamos a Jesús, sino que lo comemos. Dicen por ahí los biblistas, algunos predicadores, ofrogodon. Ofrogodon significa tragar, masticar, del griego ofrogodon. Nosotros podemos masticar, tragar la carne de Dios hecha y presente en la Santa Eucaristía. Y si nosotros tocamos el borde del manto del Señor, tal vez como esta mujer, pues somos sanos. Imagínense cuando comulgamos a Jesús, cuando Jesús está dentro de nosotros y cuando nos hacemos uno verdaderamente con Él. ¿Cómo no van a suceder prodigios, signos, milagros, portentos en el nombre de Jesús? Qué bonito. Entonces este texto a mí me encanta, este versículo, San Lucas capítulo 6, versículo 19. Es un texto que me ha llevado a mí, a mi oración personal, a meditarlo mucho y a pedirle al Señor Jesús que me permita tocarlo, pero que también me permita mostrárselo a los demás, llevarlo a los demás, para que los demás, al tocar a Jesús, virtud salga de Él y Él sane a los enfermos y libera a los oprimidos, no importa de dónde vengan. Dicen que venían de Jerusalén, de Judea, pero también más allá, de la zona costera de Tiro y de Sidón, es decir, la zona de los paganos. Tanto paganos y judíos venían y el Señor no hacía distinción de nadie. Eso es otro tema elegido y preferido por San Lucas. El Señor Jesús que se inclina hacia el enfermo, hacia el excluido, hacia el pobre, hacia aquel que era el anagüín, el olvidado, el abandonado. Hacia Él es que se evoca nuestro Señor. Dirían por ahí los estudiosos de la teología latinoamericana, una opción preferencial por el pobre. Eso es lo que hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo les pido, hermanos, nosotros también nos podemos unir a esa misión apostólica. El Señor escoge los apóstoles, los envía, y gracias a que ellos van y cumplen con la labor que el Señor Jesús les da, es que la fe llega hasta nuestros días. En los apóstoles nosotros vemos al Papa, a los obispos, a los presbíteros, pero también el Señor después escoge a otros 72 para enviarlos, y en ellos encontramos nosotros a los laicos, es decir, la iglesia total de misión, de salida, predicando la palabra del Señor. Prediquémoslo a tiempo de destiempo, para que no importa de dónde vengan las multitudes, todos tengan un encuentro íntimo y personal con Jesús, y que lo hagan a través del corazón inmaculado de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, aquella que es la verdadera discípula y la verdadera misionera de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oración a Santa María, Reina de las Misiones. Santa María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Como los apóstoles después de la ascensión de Jesús, nos reunimos contigo para implorar el Espíritu y obtener la fuerza y el valor para cumplir el mandato misionero. Nosotros, mucho más que los apóstoles, tenemos la necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu Santo. Quienes formamos la Iglesia de tu Hijo, queremos vivir más profundamente el misterio de Cristo, colaborando con gratitud en la obra de la salvación. Queremos hacerla contigo y como tú, Virgen María, Madre nuestra y modelo. Por eso te pedimos que por la fuerza del Espíritu de tu Hijo, nos hagas participar en tu amor maternal. Lo necesitamos en abundancia, cuantos cooperamos en la regeneración de toda la humanidad por medio del anuncio del Evangelio. Te rogamos que compartas
especialmente este amor de madre con quienes se dedican a cumplir el mandato misionero en el mundo de hoy. Los misioneros, Santa María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, haz que cada día sintamos en nuestro interior la fuerza interpelante del envío de Cristo a sus apóstoles a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 28 de octubre. Hoy, por intercesión de los santos apóstoles San Simón y San Judas Tadeo, le pedimos al Señor que nosotros podamos hacer su santa voluntad y que podamos convertirnos en esos misioneros que tanto necesita este mundo, predicar la palabra para que nuestros pueblos crean en Cristo y tengan vida, y vida en abundancia a través del corazón de la Virgen. Hermanos, estamos meditando mucho en la misión. Esta semana las misiones que ha pasado nos ha dejado a nosotros interpelados. Debemos predicar la palabra a tiempo de destiempo. Yo necesito, mis hermanos, de su colaboración para poder hacerlo. Quiero predicar la palabra a todas las naciones. Hoy en día, a través de las redes sociales, es muy fácil predicar la palabra, que llegue a mucha gente. En estos días me escribían del Congo, me escribían de Corea, me escribían de Japón, me escribían de diferentes partes del mundo, hermanos. Y eso quiere decir que la palabra está llegando a todas las naciones. Pero yo necesito de su ayuda. Recuerde que YouTube nos ha dejado a nosotros una meta para conseguir, que es llegar al 1.000.000 de suscriptores, hermanos. Y necesito que ustedes, por favor, se suscriban a mi canal. Si ustedes todavía no están suscritos, pero reproducen los videos, verifiquen que diga suscrito. Y por favor, tenga caridad conmigo y ayúdenme a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita, suscribiéndose a mi canal de YouTube. Y pronto podremos llegar a este 1.000.000 de suscriptores. Ahora, mis hermanos, yo como sacerdote, amigo, misionero, quiero impartir sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.